Video de prueba. Pensar en la filosofía de la educación, primero tenemos que dividir los conceptos. Ahí tenemos dos conceptos básicos: filosofía por un lado, educación por el otro. Ambos complejos. Podemos pensar y debemos pensar a la filosofía como una actitud que uno adquiere, asume ante la realidad que uno vive. Es una actitud crítica, de cuestionar los pensamientos, cuestionar las acciones, ver si realmente es verídico, es lo que realmente me sirve, o simplemente es una realidad que está intentando absorberme y mecanizarme. Por un lado, la filosofía en base a la cuestión de lo crítico, de lo cuestionable, te va a permitir a ver la realidad de otro modo y poder refutarla o tomarla, pero siempre en base a la utilidad que eso aporte. Por otro lado tenemos la educación. La educación es compleja. Cuando hablamos de complejidad hablamos de muchos factores que la determinan como tal. Por ejemplo, está integrada por personas, que a su vez estas personas son seres psicobiológicos, son seres que vienen acompañados de la evolución, de lo antropológico, son seres que respetan la norma, son seres que están hechos de norma, y ahí podemos estar hablando un poquito de la axiología. Y volviendo a la educación, es un conjunto de acción, de pensamiento, de construcción, de instituciones, y a su vez este conjunto complejo está regido, como todas nuestras vidas, por algo, y este algo lo podemos determinar como la pedagogía. En base a la práctica tenemos la pedagogía como fuente de producción de normas para la educación. La pedagogía es la que nos va a decir cómo hacer a la educación, cómo hacer a la enseñanza a nuestros educandos. Por otro lado tenemos la teoría de la educación, que es la fuente generadora de esas normas. El qué hacer, ¿verdad? Por ejemplo, hoy voy a limpiar mi casa. Bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a limpiar mi casa. Teoría de la educación. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a agarrar una escoba, voy a agarrar un balde con agua y lo voy a hacer. De otro punto de vista, ahí viene la filosofía de la educación y te dice, ¿para qué vas a limpiar si mañana va a estar sucio? ¿De qué te sirve? Y entra la reflexión, ¿me va a servir para mí? ¿Me voy a sentir bien? ¿Voy a estar cómoda? Ahí llevándolo un poquito más a los ejemplos cotidianos. Así que tenemos a la educación, tenemos a la pedagogía, tenemos a la teoría de la educación. Tenemos que delimitar un campo de estudio, un área. ¿Dónde se centra la filosofía de la educación? En la epistemología, dentro del campo epistemológico. ¿Por qué? Porque nos habla de conocimiento. La educación es más que nada generadora de conocimientos para nuestros educandos. Entonces tenemos que, una definición más concreta, la filosofía de la educación se centra en reflexionar a la educación, reflexionar los fines de la educación. ¿Para qué? ¿No? Tenemos tenemos dos modelos de discurso en cual asume la postura filosófica. Tenemos un modelo analítico, un modelo sintético.
Dentro del modelo analítico podemos decir que enfoca lo teórico, el pensamiento. Y dentro del modelo sintético, a la práctica, a la acción, cómo actuar en el campo educativo. Centrándonos en lo que nos interesa dentro de la filosofía de la educación, el modelo sintético. Aquí vamos a delimitar nuestra frontera cognitiva. Es acá donde se separa la filosofía de la educación con la teoría de la educación y la pedagogía de la educación. Acá hay que quedar claro que son tres cosas distintas, pero que se correlacionan ambas. Y la filosofía de la educación como que mira, como que se sirve de estas dos fuentes, tanto la teoría de la educación, el qué hacer, y la pedagogía de la educación, cómo hacer. Los elementos que maneja la filosofía de la educación, podemos decir que son unos cuantos, pero dentro de ellos podemos separarlo como aspectos biopsíquicos y socioculturales. ¿Qué quiere decir? Que se habla de personas. Los educandos son personas, son sujetos de aprendizaje. Biopsíquico tiene que ver con el organismo, con la forma en que se aprende. Psicológico, toda la parte psíquica. Y socioculturales, no olvidar que somos seres sociales y culturales. Lo antropológico, otro elemento clave en la filosofía de la educación, que mira la educación desde la evolución del hombre. La educación acompaña al hombre desde los principios, desde el Homo sapiens, que como ser razonable piensa. Y cuando piensa, crea, lo aplica, lo evoluciona y lo enseña. Lo enseña a la generación. Un padre enseña a un hijo. Lo que podemos decir que la educación, como lo definió Durkheim, es el ejercer el poder de las generaciones adultas sobre las generaciones jóvenes. De enseñar yo lo que aprendí hoy como mayor a un niño y determinarle que ese es el camino correcto. Axio filosófico hace referencia a que todos sabemos que las normas que la educación está normada, tiene normas, que como lo hablamos de un principio, lo hace la pedagogía. La pedagogía es la fuente generadora de normas y es ordenada, es un sistema ordenado y genérico, general también. Y es ahí donde la filosofía dice, bueno, la educación crea normas, crea conceptos, crea programas a nivel general, considerando lo individual, pero para lo general. Y la filosofía de la educación, trata de sintetizar un poco más, no hablar tanto de lo general, sino que de desmenuzar, digamos, a lo que es la educación, pero hacia a la persona, la utilidad que ésta genere al ser humano. Ya hablamos de que aspectos biopsíquicos, socioculturales, antropológicos y fisiológicos hace referencia al hombre. La educación también considera entre esos tres elementos. Podemos determinar a la educación por medio de modelos operativos, modelos comprensivos, según nos habla Fouillade. Operativos, teoría de la educación, pedagogía de la educación. Vamos a lo práctico, vamos a lo reglado, vamos a lo estudiado, a lo analizado, a lo científicamente comprobado, hasta que surgen las insuficiencias. ¿Qué son las insuficiencias? Cuando una
una teoría comienza a entrar en conflicto con sí mismo en lo que dice, como que hay una contradicción, no hay un entendimiento, no está explicando lo que necesita explicar, y ahí viene la filosofía, a cuestionar el problema, a buscar alternativas de solución, a ver otro modo, otro método para solucionar este problema. Filosofía de educación no crea normas, la filosofía de la educación no crea la educación, sino que es un método, digamos, de ayuda, de evaluación de lo que es la educación. Está comprendida dentro de los modelos comprensivos. Filosofía de la educación clarifica posturas desde una razón especulativa, desde una razón crítica. Dentro de la razón especulativa tenemos una referencia de lo que es la antropología de la educación y la teología de la educación. Como ya hablé anteriormente, teología de la educación hace referencia al orden de las normas, de las reglas. La razón crítica desde un punto de vista epistemológico de la educación y filosofía de un lenguaje, porque todo esto, cuando hablamos de filosofía de la educación, también hacemos referencia al lenguaje. ¿Por qué hacemos la referencia al lenguaje? Pero no hay educación sin palabras.